Bueno, después de este descanso, reponemos fuerzas y continuamos. Mi nombre es Desiree Reyes, soy psicóloga de un servicio de atención domiciliaria especializado en conducta de la Asociación ADEXI en Las Palmas de Gran Canaria y también formo parte de la Red de Salud Mental de Plena Inclusión Canaria. Plena tiene una línea de trabajo en la cual forma a profesionales en la discapacidad intelectual, envejecimiento y síndrome de Down. De ahí a que yo hoy tenga la suerte de presentar a Jesús Flores, ya que es doctor en medicina y cirugía, doctor en farmacología y catedrático de farmacología en la Universidad de Cantabria. En relación al síndrome de Down, ha investigado con modelos animales en síndrome de Down y analizando posibles productos beneficiosos cuyos resultados han sido publicados en prestigiosas revistas internacionales. Ha impartido más de 500 conferencias y clases en cursos, jornadas, congresos dedicados al síndrome de Down, tanto en las provincias españolas como en el resto de países. Es presidente de la Fundación Iberoamericana Down 21 y dirige sus 3 páginas web, Canal Down 21, Down Ciclopedia y Síndrome de Down Vida Adulta. Además, dirige las revista Síndrome de Down y revista virtual Canal Down 21. También es asesor científico de la Fundación Síndrome de Down de Cantabria y es autor de 9 libros y centenares de artículos, entre los cuales de los libros destaca el síndrome de Down en neurobiología, neuropsicología y salud mental, síndrome de Down, comunicar la noticia, el primer acto terapéutico y psicoterapia farmacológica en la discapacidad intelectual. Además, ha recibido diversos premios en relación al síndrome de Down y la discapacidad intelectual, entre los cuales algunos de los que destacan es que en el 2017 recibió el Premio Internacional a la Dedicación sobre el Síndrome de Down en el primer Congreso Iberoamericano sobre Síndrome de Down en Buenos Aires. También en el 2018 recibió la Medalla de Oro de la Cruz Roja. En el 2015 fue seleccionado como el premio a la mejor trayectoria científica en farmacología. Y en el 2019 recibió el premio en el 30 aniversario de la Fundación de Down de Madrid. Y a continuación le doy la palabra a Jesús. Muchas gracias. Es un verdadero placer venir aquí. A mí me emociona porque me recuerda a mi primera venida a Tenerife hace ya 45 años, cuando se acababa de fundar la Facultad de Medicina de aquí y vine a organizar el Departamento de Farmacología. Y estuve 3 años y ya después me volví. Posteriormente he hecho nuevas visitas, pero venir a Tenerife para mí es verdaderamente emocionante. Y venir a hablar de este tema, pues todavía lo es más, porque quizá de todo este currículum que han contado falta lo más esencial, que quizá ustedes se preguntan, ¿qué pinta un catedrático de farmacología hablando aquí en temas de síndrome de Down o de salud mental o de envejecimiento? Y la respuesta es esta. Estos son mis 4 hijos, de los cuales ahí tienen 2 chicos, 2 chicas. De los chicos, el que está a la izquierda, que parece el mayor, pero no es el mayor, es el tercero en la familia, bueno, pues es un profesional que está en Madrid, tiene su empresa. El otro dirige el departamento de endocrinología en la Universidad de Harvard. Y las 2 chicas, pues son 2 chicas con discapacidad intelectual. La que tienen a su derecha es Toya, es la mayor de todos, tiene 55 años, y tiene un cuadro que se descubrió. Ella nació ya con su discapacidad intelectual y a los pocos meses pudimos verla y comprobarla. Fue la razón por la que mi mujer dejó su doctorado en Derecho y se pasó a la educación especial. Y solo hace 10 años se hizo el diagnóstico. Es el diagnóstico de una enfermedad nueva que se llama el síndrome de Cullen-de-Vries. Seguro que hay muchísimos más en todo el mundo, pero en este momento descritos no debe haber más de 40 de los cuales, en todo el mundo, de los cuales la mayor es mi hija, de manera que su trayectoria la estamos siguiendo pues un poco en plan de ver por dónde va, pero no hace falta diagnóstico muchas veces para realmente actuar. Durante 50 años hemos actuado con Toya sin tener su diagnóstico. Y la otra está claro que tiene síndrome de Down. Así que me agrada poderlos presentar porque tengo en mi casa 2 discapacidades intelectuales pero distintas. Una síndrome de Down y otra que tiene otro cuadro de discapacidad intelectual, en donde estamos, digamos, abriendo camino.
Bien, de lo que voy a hablar rompe por completo toda la trayectoria que estas jornadas han ido teniendo. Ya no se trata de hablar de enfermedad mental en la discapacidad intelectual, sino fijarnos en una parte concreta de la vida de una persona con discapacidad intelectual, sea cual sea su diagnóstico, que es el envejecimiento. Y este envejecimiento es un envejecimiento que nos va a concernir a todos, porque es una fase nueva de la vida, una fase en la cual las personas con discapacidad intelectual, muchas ya tenían, se han hecho ancianos, otros no, porque en el síndrome de Down la esperanza de vida estaba media, hace unos años estaba en 25 años, pero hoy ya está en casi 60 como media, lo cual quiere decir que unos mueren antes, pero otros mueren más tarde. Y han entrado ya en la fase de envejecimiento con las connotaciones que abordaré en la segunda parte de la charla. Bien, vamos allá. En primer lugar, se trata de conseguir un envejecimiento saludable. Perdón. Y lo primero es que no metamos todo envejecimiento de la persona con discapacidad intelectual en un cajón desastre. ¿Por qué? Porque cada una de las especiales discapacidades intelectuales que pueden existir tiene sus propios condicionamientos, que están marcados, por un lado, por la propia biología, es decir, la biología de esa discapacidad, si es que sabemos el cuadro al que pertenece, y además la evolución personal. Así que cada una es distinta y no cabe meter a todos en el mismo cajón desastre. Y de acuerdo con cada tipo de discapacidad intelectual, por un lado, y con cada tipo de persona, por otro, así tendremos que aplicar. En cualquier caso, siempre caben estos dos principios fundamentales para todos. Primero, la calidad y expresión del envejecimiento vienen marcadas por el desarrollo previamente conseguido. Eso marca el futuro, eso marca la senectud, marca el envejecimiento. Y no pidamos peras al olmo, no pidamos un gran desarrollo en su envejecimiento y en su vida si toda la vida anterior ha sido pobre. De ahí la necesidad de que nada más nacer y nada más ser diagnosticado, de alguna manera estemos pensando en cómo será su envejecimiento. Pero no en la materia crematística, que tantas veces nos preocupa, y dónde irá, y qué haremos, no, sino cómo vamos a desarrollar su vida para que cuando llegue al envejecimiento lleve en las mejores facultades posibles, físicas y psicológicas. Y esto es una acción que va desde la atención temprana, desde los primeros años. Y en segundo lugar, es necesario también, en todo caso, atender a los principios fundamentales, que son, primero, el bienestar físico, el bienestar emocional, el bienestar material, sus derechos, que también tienen, su capacidad de autodeterminación, si la ha desarrollado y que deberemos mantenerla, qué inclusión social conseguimos agrupar en su entorno, cuáles van a ser las relaciones interpersonales que ha de mantener en lo posible nuestra persona ya que va envejeciendo y, en definitiva, cómo va a ser su desarrollo personal. Los mismos principios con los que la gerontología social en general, el envejecimiento en general, se refiere a la población adulta, estos principios son aplicables también a la población con discapacidad. Primero, envejecer es un proceso individual, evidentemente, pero envejecer bien es un proceso social, que es cómo lo arropamos, cómo acompañamos a la persona anciana, a la que se va haciendo anciano. Segundo, si la salud, como hoy día entendemos, es algo que es biopsicosocial, también lo es el envejecimiento. Y el envejecimiento también hemos de tener en cuenta su parte biológica, su parte psicológica y su parte social. Envejecer es cambiar, y hay cambios y adaptación desde los primeros años de nuestra vida. Desde que nacemos ya estamos envejeciendo. Y eso es propio de cada uno y de su entorno. La adaptación a los cambios en la edad adulta requiere optimizar los recursos. ¿Cuáles? Los personales, que deberemos tener presente. ¿Qué capacidades hemos desarrollado?
¿Qué capacidad de comunicación hemos conseguido con nuestros hijos? Porque si no hay comunicación, si no la hemos promovido desde pequeños, ¿cómo vamos a querer que después la tengan? Recursos personales, recursos familiares y recursos sociales de los que tanto se está hablando aquí. El deterioro asociado al envejecimiento aumenta cuando las personas disminuyen su actividad. Claro, conforme van disminuyendo su actividad, su envejecimiento está siendo peor. Cuando los aislamos de sus entornos emocionales, cuando se apartan de la vida social, luego es algo que tendremos que tener presente en el futuro, dónde estará, con quién se comunicará, dónde vivirá, hasta cuándo va a estar en familia, cuándo vamos, aunque todavía la familia viva, que cada vez será más vieja, le estaremos ya acostumbrando a que viva fuera de casa. Así que el envejecimiento no solo afecta a la persona que cumple años, sino también a su familia, que nos estamos haciendo más viejos. ¿No? Yo tengo 83 años, pues está claro que pronto acabaré, y eso lo tengo que tener previsto, y mi mujer tiene 80. Y nuestra paciencia, digamos, también va cambiando con la edad, ¿eh? O sea, y nuestra capacidad de actuar y nuestra capacidad de reaccionar, nos vamos cansando, obviamente. O sea, que no solamente envejece él, sino que envejecemos los que estamos a su alrededor, envejecen también las asociaciones, que también se van haciendo viejitas, y que los papás jóvenes no sustituyen, que no. Y ya está la asociación que se encargue, nosotros, y si no, que me lo digan. Bien. Y el conjunto de la sociedad, que también sin querer envejecemos. Y envejecen nuestros políticos, y envejecen, o sea que no es solamente la persona con discapacidad la que envejece. En cualquier caso, requiere una atención personalizada, porque el envejecimiento es una etapa más en su vida, y sigue siendo irrenunciable el reconocimiento de su identidad como persona, su derecho a esa atención personalizada, que abarque, como les decía, los diversos componentes biopsicosociales. Se ha incrementado especialmente su esperanza de vida y, por tanto, la duración de la etapa de la ancianidad. Claro, los cuidamos muy bien, la sociedad va mejorando y se va haciendo mucho más vieja, eso es evidente, gracias a que la sociedad va mejorando. Por mucho que los pesimistas nos digan que vamos a peor, realmente vamos a mejor. Otra cosa es que haya desigualdades, pero en conjunto la sociedad, y prueba ella es la calidad de vida y la esperanza de vida que están teniendo en los distintos países, unos más y otros menos. En España es de las mejores que hay en el mundo. También las personas con discapacidad naturalmente se benefician de eso. Luego, la duración de su envejecimiento, de su etapa envejecida, va a ser mayor. Son notables los avances que en mayor o menor grado se aprecian a lo largo de su vida. ¿Por qué? Porque las asociaciones hemos actuado, porque los profesionales han actuado, porque las familias están actuando y hemos mejorado muchísimo el grado de su autonomía personal. Soy lo suficientemente viejo como para ver cómo era el síndrome de Down, por ejemplo, cuando nació mi hija hace 43 años y cómo es ahora, es que ni color. Su vida laboral, pues cuántos están ya haciendo su etapa laboral, pero no en centros especializados, centros ocupacionales y tal, sino en empleos ordinarios, en relación con su entorno, el modo de manejarlo y disfrutarlo. Antes no se veía ninguna persona con síndrome de Down en la calle, perdonen que me refiera tanto al síndrome de Down porque es en lo que más vivo, pero hoy día ya los vemos por todos los lados, ¿eh? A veces demasiado. Quiero decir que todo lo que vemos en la televisión, que parece que todo es una maravilla, a la hora de la verdad no es tanta. O sea que seamos realistas. Bueno, pero eso es aparte. La prestación de esta atención exige el conocimiento previo de las circunstancias personales y el entendimiento de que la discapacidad intelectual por sí misma introduce necesidades especiales, tanto más complejas cuanto más problemática se presente su propia discapacidad. Es decir, que a mayor grado de discapacidad, mayor complejidad tendrá su envejecimiento, con o sin enfermedad mental añadida, que eso será otro problema. Y podemos empezar por la salud física, y en la salud física de las personas adultas con discapacidad intelectual en general es más precaria que la del resto de la población, y esto se acentúa con el tiempo y conforme se van haciendo mayores, ¿no? Y las causas son varias, algunas por causa de la propia causa originaria, es decir,
esa persona que tiene una discapacidad intelectual, que eso depende de lo que ha pasado en su cerebro, pero además tiene otras comorbilidades. Y otras comorbilidades que se asocian al propio desgaste de los distintos órganos para que después cada discapacidad tenga su propia patología en el sentido físico de la palabra. Pero hay otras causas que son comunes a las diversas formas de discapacidad. Primero, la menor capacidad del interesado para detectar, expresar las molestias que siente. Algo bastante, se ha hablado ya de esto, y que reclamarían la necesaria atención. Y no nos hemos enterado de que tiene una dislocación o que tiene no sé qué porque nunca se quejaba. Con lo cual la patología no es corregida a tiempo y a lo mejor tiene unas molestias de orina propias de una cistitis, pero como no se queja, pues no nos hemos dado cuenta hasta que resulta que después se complica. Segundo, por el menor control de la medicación. Aquí en pantalla no se ve. Ya. El menor control de una medicación que generalmente, y tanto se ha hablado ya de esto aquí, es más abundante. Bien porque no se ajuste la dosificación a los horarios, porque él no se controla. Y ojo, porque estamos fomentando la independencia en muchas personas ya jóvenes y jóvenes adultos con discapacidad intelectual. Y eso es fenomenal. Pero esa independencia conlleva también que tenga el riesgo de que no sepa controlar cuándo tiene que ir al médico, cómo toma la medicación, cuánto es, cómo tiene que cambiar, cuándo es el siguiente control, etc. No se ajusta la dosificación en horarios y la falta de profesionales sanitarios que estén auténticamente especializados. Tenemos una gravísima carencia de psiquiatras y psicólogos dedicados a la discapacidad intelectual y enfermería y todo lo que ustedes quieran, pero de esto se ha tratado aquí abundantemente. Esta salud física y esta situación, ¿qué necesita? Necesita hacer unos buenos programas de salud. Buenos programas de salud, ajustados a cada tipo de discapacidad intelectual o de cada síndrome, si es que es reconocido. El problema con el síndrome de Down no existe. ¿Por qué? Porque claro que existe, pero hay unos programas de salud muy bien definidos. Porque desde hace ya decenas de años se han ido haciendo poquito a poco, observando. Pero del síndrome de Cullen-de-Vries, que es el síndrome de mi otra hija, no tenemos ningún programa de salud. ¿Por qué? Porque es nuevo y no sabemos cómo evoluciona. Sí, sabemos qué patologías pueden tener, unos más, otros menos, pero ahora, en donde sí nos estamos notando ya en mi hija Toya ciertos rasgos de envejecimiento y de pérdida de algunas funciones, somos nosotros los que tenemos que detectar. Pero en cualquier caso, realizar y seguir los programas de salud es fundamental. ¿Por qué? Porque entonces sabremos muy bien las discapacidades y las comorbilidades que pueden estar, que sean propias de cada entidad. Y eso exige una visita anual al experto sanitario, no al psiquiatra. Aquí hemos hablado tanto de problemas de conducta y de patología mental, porque es buena parte del texto de esta jornada. Pero aquí estoy hablando simplemente la revisión física anual. Aunque esté bien, aunque nos parezca que esté bien. Y sobre todo de aquellos aspectos que más probablemente podrán envejecer. ¿Qué desgaste orgánico podemos ver propio de todo envejecimiento, por tanto también en la persona con discapacidad intelectual? Pues tenemos el sistema cardiovascular, donde se va iniciando o agravando o progresando la insuficiencia cardíaca, la hipertensión arterial, propio de todo envejecimiento, todo anciano, tiende a poder tener una hipertensión arterial, no así en el síndrome de Down, por cierto. Esa aterosclerosis, con la patología propia de cada territorio, no es lo mismo la arteriosclerosis que afecta al cerebro que la que afecta al corazón o que afecta a las extremidades. El aparato locomotor, en sus artritis, que a veces pasan desapercibidas y las vamos viendo progresivamente avanzando. Esas caídas, porque su equilibrio es menor, y las caídas, si se junta, por ejemplo, en la mujer muchas veces con osteoporosis, son objeto de una fractura, que todo tiene después una gran complicación. Órganos sensoriales, importantísimo, el visual y el auditivo.
y personas que no saben comunicarlo y sin embargo no están viendo porque las cataratas están ahí y cada vez son mayores y lo único que vemos es una patología en su conducta, pero realmente lo que le pasa es que no ve, pero no lo dice y que vemos cambios en su conducta. Bueno, pues si todos los años hacemos una exploración, que no cuesta nada, pues la iremos descubriendo, ¿no? En el aparato digestivo, donde es marcada la debilidad creciente, pero en todos nosotros, en los procesos de masticación, problemas dentales. Pero un problema dental que lo tenemos que ver desde pequeño. Es decir, que si tiene problemas de patología dentaria, hay que solucionarlo desde entonces, desde pequeño. Y hoy día que ya hay dentistas por todos los lados, pues no cabe duda que hay que recurrir a ellos. Y sobre todo cuando sabemos que, vuelvo al síndrome de Down, que la disgenesia dental es enorme, es frecuentísima, ¿no? Y a ver cómo es la mordida y cómo le faltan dientes y cómo los aclaro. Bien, marcar la debilidad creciente, la deglución. La deglución no es la misma, conforme somos mayores deglutimos con más dificultad. Y entonces, además a eso, y se puede ir entonces sin querer la comida a la tráquea. Mayor presencia de reflujo gastroesofágico. Es decir, que desde el estómago hay reflujo que va al esófago, pero del esófago sin llegar a la boca pasa un poquito a la tráquea. Hay muchos problemas respiratorios que se deben precisamente a esto. No es un problema respiratorio inicial, sino realmente es digestivo. Entonces trato, porque hay una infección respiratoria con antibióticos, cuando lo que tenía que dar es inhibir el ácido gástrico del estómago, porque es la causa real. Bien. Problemas de aspiración pulmonar, problemas del tracto biliar, también los vemos, problemas de defecación en forma de estreñimiento o diarrea, que quizá ni lo digan, pero ahí están. En el aparato urinario, pues el prostatismo en los varones, eso lo tenemos que ir siguiendo, porque resulta que ahí están aguantando, que tienen o que se hacen en los pantalones, las cistitis en las mujeres, en el sistema hormonal, la diabetes tipo 2, la vemos más claramente en el anciano, el sistema nervioso, ya no digamos, todos los posibles procesos neurodegenerativos, algunos propios de todo envejecimiento, otros más propios de esa patología individual que es causa de la discapacidad intelectual. Las propias crisis epilépticas, que podemos ver que si ya las tenían, se agravan o que realmente se inician, como a veces lo vemos. En la piel hay múltiples formas de afectación dérmica, de lo que sea, unas de carácter simplemente banal, pero que están ahí y que se pueden infectar, otras que pueden ser más serias, porque depende más bien de problemas cancerosos. Y finalmente, el número de medicamentos que toman, que siempre es mucho mayor que el del resto. Y el número de medicamentos, de aquí se ha hablado suficientemente de esto. Bien, esto en lo que se refiere a lo físico. Y ahora vamos a considerar la salud mental y emocional. Ahí tenemos que ver estos dos distintos aspectos, lo que es la función cognitiva, estrictamente, y la función conductual en sus variadas expresiones. Y concretamente, ¿qué vemos? En todo anciano, pero lo vamos a ver más marcado en la persona con discapacidad intelectual. Problemas de memoria. Hay muchos tipos de memoria, pero en especial la operativa. La operativa, que otros llaman memoria de trabajo, y otros llaman memoria a largo plazo, que es esa memoria inmediata, que es la que nos permite retener la información el tiempo suficiente para que se nos quede más grabada en el cerebro. Y por eso los viejos recordamos muy bien lo pasado, hace años, que lo que acabamos de hacer. Vamos, de esto tengo una experiencia personal maravillosa. El lenguaje que lo vamos perdiendo poco a poco. Tenemos menos expresividad, las ideas se nos vienen menos, a lo mejor estamos teniendo ya problemas de inteligibilidad en el lenguaje, pero que en las personas con discapacidad intelectual más, y en las personas con síndrome de Down no digamos, porque si algo les caracteriza son sus problemas de lenguaje, y por consiguiente es uno de los aspectos que seguramente se afectarán más. Pero lo tenemos también en las habilidades visoespaciales, la orientación, nos desorientamos, ya no digamos si el ambiente es más oscuro, la capacidad ejecutiva que depende son las conductas adaptativas, las que dependen sobre todo de toda la parte anterior de nuestro cerebro, nuestra corteza prefrontal, con reducción en la capacidad de resolución de problemas. También yo ahora, ante una duda, me estoy mucho más tiempo parado, me cuesta más reaccionar, me cuesta más ver
lo que tengo que hacer esto y esto y esto y esto. Bueno, pues una persona con discapacidad intelectual, por mucho que hayamos fomentado ese desarrollo de las capacidades adaptativas, de las funciones ejecutivas de nuestra corteza prefrontal, están disminuidas, tanto más cuanto más grave sea la discapacidad, pues perderán más, porque es lo primero que, de las cosas primeras que vamos perdiendo. La flexibilidad para manejar estrategias resolutivas, y ya no digamos nuestro encabezonamiento y nuestra resistencia a aceptar cambios. Los viejos nos resistimos más a los cambios, y las personas ancianas con discapacidad intelectual mucho más, mucho más. El declive de estos procesos se manifiesta con mayor intensidad, como digo, en la persona con discapacidad intelectual, también con su correspondiente individualidad. Yo estoy hablando, obviamente, de una manera muy general, que corresponde al tipo de discapacidad y a esa persona en concreto. ¿Cómo la hemos formado? ¿Qué flexibilidad le hemos dado a su cerebro a lo largo de toda su vida? Con su discapacidad incorporada, pero de acuerdo con ese plan de vida que desde pequeños hemos tenido que trazar ante un hijo con discapacidad intelectual. ¿Cuánto como padres hemos aprendido? ¿A cuántas sesiones de enseñanza familiar, de cursos de familia, etcétera, etcétera, las asociaciones, qué atención dais a la familia en su formación? Claro que los profesionales son importantes, pero os aseguro que si la familia falla, no hay profesional que sea capaz de superarla, en absoluto. La periódica toma de datos longitudinales, tenemos que hacerlo, una toma periódica de sus datos longitudinales, voy a insistir mucho en eso, cómo van desapareciendo las relaciones sociales de su entorno, de sus apoyos cercanos, sus hermanos se van de casa y se casan o no se casan, pero se van y hacen sus carreras, y ellos no, ellos se quedan en casa, y los papás nos vamos envejeciendo y va muriendo la abuela, con la cual tenía una intimidad brutal y se le muere una persona de referencia brutal, y el duelo es muy fuerte en las personas con discapacidad, aunque no lo notemos, y a veces el duelo aparece días o semanas después de que el hecho luctuoso haya aparecido. Entonces, malamente las diagnosticamos de depresión. ¿Qué depresión? Está teniendo entonces su duelo. Y hay maneras, obviamente, de tratarlo, que no voy a entrar ahora en ello, ¿no? Es decir, y después la posibilidad de que van desapareciendo pues, las relaciones sociales y la posibilidad de que el envejecimiento progresivo conduzca hacia el desarrollo de una demencia. Y ahí podemos entrar todos, los que creemos que no tener discapacidad intelectual y los que la tienen. Pero dentro de la discapacidad intelectual, el síndrome de Down es especial. Y por eso le dedicaré una atención muy especial dentro de muy poco. Es preciso considerar lo que el proceso de envejecimiento añade a las... No, esto ya está, pero ¿por qué no? Es que no pasa. Ahora. Bien, la promoción de un proceso de envejecimiento activo pues tiene que pasar en la consideración de los derechos. Ahí hay toda una serie de artículos de las convenciones de Naciones Unidas que no los voy a tratar todos, pero es el concepto de accesibilidad, el reconocimiento de la persona ante la ley, el derecho a vivir de manera independiente, si puede, los derechos a la salud, es decir, toda una serie de derechos fundamentales hacia los cuales debemos tender, en lo posible. Incluye la inclusión social, con un abanico de ofertas, no soluciones únicas, no soluciones de todos para todos, no. En lo posible hay que darlo a la carta en función de las posibilidades reales y de cómo es esa persona. El mantener la vigilancia de su salud y aplicar las medidas. El mantener las relaciones interpersonales y, en definitiva, cuidar su desarrollo personal. Eso es algo que forma parte de toda la acción propia del envejecimiento en la persona con discapacidad. Voy a pasar. Y está la figura del cuidador. Y la figura del cuidador, que puede ser un familiar,
serán los padres hasta que vivan, serán hermanos o hermanas, y serán, si no, los cuidadores que estén. La gestión directa de los cuidados cercanos compromete a individuos concretos que dedican su vida y su profesión a atender con empatía y sentido de responsabilidad a seres humanos. Es necesario, por tanto, que estos cuidadores, primero, lean, se enteren, estudien y que haya un intercambio creativo. También de esto se ha hablado y se seguirá hablando en estas jornadas, con colegas, de una manera organizada y pautada. Nos han dado unos ejemplos clarísimos, no discrecional, que sea una cosa sistemática. El equipo multidisciplinario ya no es el cuidador es el que está más próximo, de acuerdo, pero en íntima relación y compañía con un equipo multidisciplinario que le ayude, porque a su vez el cuidador debe ser cuidado. Nos estamos haciendo viejos, nuestra paciencia termina, necesitamos descansos, necesitamos apoyos, y me estoy refiriendo ahora a mi propia situación, digamos, como padre de 2 hijas con discapacidad. Tomar aire, como ha sido este viajecito a Canarias, por ejemplo, ¿no? Renovarse. El relevo oportuno asegura el éxito de todo programa. Bien, les recomiendo mucho este librito, que lo pueden descargar gratuitamente, y ahí tienen las referencias. Es un libro del cual yo he tomado muchas de las cosas que acabo de decir, las he tomado algunas de ahí, donde da cantidad de recursos, de buenas prácticas. Buenas prácticas. Fíjense que no me estoy fijando en la salud mental, propiamente, sino en el envejecimiento de la persona con discapacidad, atendiendo a toda su proyección, a todas las necesidades que puede tener. Pues bien, es un libro fantástico, fantástico, donde tienen cantidad de ejemplos que ustedes van a tener. Yo se lo recomiendo vivamente para que tienen. ¿Perdón? Sí. Creo que van a colgar esto en YouTube, ¿no? Me han dicho. Vale. ¿Qué? Que es que empezó muy tarde. ¿Ya? Venga. A ver, y llegamos al síndrome de Down. Dice que tengo solo un cuarto de hora, pues sí. Aquí tienen un libro que se lo recomiendo vivamente, El bienestar mental en los adultos con síndrome de Down, donde habla de lo normal y de lo patológico. Bien, este es un libro que lo pueden descargar también de esa dirección gratuitamente, que pertenece a nuestra serie de Canal Down 21. Y es un libro extraordinario. Dice, no, yo es que lo quiero en papel. Pues entonces me tendrán que escribir para que les mande, entonces lo tendrán que pagar. No, es fantástico, de verdad. Y además sirve, aunque dice de la edad adulta, sirve desde la edad, vamos, del joven. Ahora las personas con síndrome de Down se hacen mayores. Pues ese ha sido nuestro descubrimiento. Anda. Si antes hablábamos siempre del bebé, el niño, el jovencito. Ahora no, ahora hablamos de la persona con síndrome de Down, porque la inmensa mayoría ya son adultos. Jóvenes adultos y adultos. Y algunos ya viejecitos. ¿Gracias a qué? Pues gracias a esos programas de salud que he mencionado, los programas de atención temprana, las escuelas de integración escolar, el trabajo, la formación centrada en la persona, los programas de formación continuada para adultos, la participación plena en la sociedad. Claro, y como ocurre en la población general, a medida que envejece, experimentan cambios en lo biológico, en lo neuropsicológico y en lo social. Y claro, ahora tenemos que fijarnos en cuáles son las características del síndrome de Down y del envejecimiento en el síndrome de Down. ¿Qué es lo que marca esta especificidad? ¿Por qué referirnos de una manera concreta al síndrome de Down frente a otras discapacidades? Primero, en la precocidad de su inicio. La precocidad de su inicio. ¿Cuándo empiezan a envejecer? Tenemos que tenerlo presente ya hacia los 40-45 años. Cuando en la población sin discapacidad o con otras discapacidades empezamos a preocuparnos hacia los 60. No los llamamos viejos,
porque ya casi ni los que tenemos más de 80 nos permitimos que nos llamen viejos. Pero bueno, esa es la realidad. En ellos el envejecimiento como media empieza hacia los 40, 45 años. Segundo, o sea, ya hay una precocidad en su inicio, por eso requiere una atención propia. Segundo, lo incontestable, no hay duda, pero no es obligado que evolucione hacia el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, cosa que no ocurre con otras discapacidades intelectuales. Esto es propio del síndrome de Down. ¿Es que las demás discapacidades intelectuales no pueden hacer demencia? Claro que sí. Pero la tipo Alzheimer es más propia del síndrome de Down. Y todas van abocadas allá. Otra cosa es que mueran antes y otra cosa es que tengan un envejecimiento precoz sin realmente desarrollar la demencia. Tercero, por la naturaleza de las comorbilidades específicas del síndrome, porque el síndrome de Down cuenta con una serie de comorbilidades propias, no compartidas, o sí, con otras discapacidades intelectuales, que se suman naturalmente a su propio envejecimiento. Es que me retrasan, ¿eh? A ver, los hechos biológicos son incontrovertibles. Primero, las personas con síndrome de Down muestran un envejecimiento precoz, la esperanza media de vida está en los 60 años. Algunas personas evolucionan hacia la enfermedad de Alzheimer, de modo que su prevalencia se anticipa en unos 20 años a los de la población general. Si ustedes quieren, de alguna manera un poco impropia, diríamos, todos estamos abocados, antes o después, a tener enfermedad de Alzheimer. Pero bueno, algunos tendrían a los 120 años, si fuese de un modo natural. Pero como han muerto a los 80, pues mira, se han librado de la enfermedad de Alzheimer. Ellos y sus familiares, claro. Bien, si resulta que todo esto empieza 20 años antes, pues entonces hay más probabilidad de que veamos durante la vida la enfermedad de Alzheimer en una persona con síndrome de Down, porque la prevalencia se anticipa en unos 20 años. El envejecimiento, por otro lado, afecta a todos los órganos. Hemos hablado del desgaste cerebral, pero el desgaste es de todos los órganos. Y este desgaste natural de todos se suma a la patología que previamente existía en una determinada persona, que son las comorbilidades propias del síndrome de Down. Así que tenemos el cerebro, con sus consecuencias sobre la cognición y la conducta, y por otro lado, los otros órganos, que son los que dan origen a esas comorbilidades. ¿Cuáles, por ejemplo, y necesidad de una revisión actualizada? Problemas de sueño. Por ejemplo, las apneas obstructivas del sueño, refiriéndonos al síndrome de Down. Antes solo hablábamos de niños, el bebé, con apneas obstructivas del sueño. ¿Qué va? Y el joven, y el adulto, y el anciano. Tienen problemas de sueño, concretamente de apneas obstructivas, que muchas veces mezclan el mal diagnóstico de una demencia. Aunque es verdad que la demencia Alzheimer cursa con muchos cuadros de apnea obstructivas del sueño, a veces solamente lo que tiene es apnea obstructiva del sueño en un anciano que no lo sospechábamos, porque no se le mide, porque no se le sigue, porque no se le hace la polisomnografía que hay que hacer. ¿Y esa apnea obstructiva del sueño qué produce? Fenómenos de hipoxia, fenómenos de hipercapnia, con repercusión durante el día y con repercusión mental. Y tomamos como demencia, síntomas de demencia, lo que son síntomas simplemente debidos a la apnea obstructiva del sueño. Por eso os señalo los problemas del sueño, y concretamente la apnea obstructiva del sueño. Y esto es algo de los últimos 5 años. Problemas gastrointestinales, que antes me he referido, masticación, disfagia, etc. Convulsiones. Hay personas con síndrome de Down que tienen convulsiones toda la vida, pero también sabemos que forma parte de su envejecimiento el poder iniciar convulsiones de tipo epiléptico. Unas veces como pródromos, como preámbulo de la evolución hacia la demencia. Otras veces no, sin esa evolución hacia la demencia, pero las tienen. La medicación psicotropa previa que esté tomando. El declive sensorial en la vista y el oído. Pues tenemos cantidad de casos, las cataratas, los problemas de oído, que a veces simplemente son tapones de oído, pero otras veces no. Y claro, tomamos como síntomas propios de demencia lo que a veces son simplemente reacciones de conducta debidas, como les decía antes, a que no oyen o han perdido oído, tal. Claro, eso significa que se van a aislar cada vez más. Como no cuentan, como su lenguaje a lo mejor no es bueno, o ha ido perdiendo.
Problemas cardiovasculares. No, si ya corregí ya la patología congénita con que nació mi hijo con síndrome de Down, pero es que puede aparecer otra a mitad de la vida, o puede aparecer otros cuadros de aterosclerosis. Peligro de caídas por desequilibrio, si realmente no tienen bien el equilibrio, si las artritis que a veces pasan desapercibidas porque no se quejan, pero que supone inestabilidad en la persona, entonces tienen esas caídas que se suma entonces a la propia patología. Cambios cognitivos que vemos, unos son propios de toda persona con síndrome de Down, en la memoria, en la atención, en las funciones ejecutivas. Por encima de los 40 años presentan un cierto declive, tanto en las funciones neuropsicológicas como en las habilidades adaptativas. ¿Qué hay que hacer, por tanto? Un seguimiento, pero un seguimiento que se inicia entre los 35 y 40 años. ¿Para qué? Lo han mencionado antes. Para hacer una buena línea de base, para que realmente, si hay algo que nos preocupa y no tenemos línea de base, no podemos saber si es que aparece ahora o ya venía de antes. ¿Qué quiere decir? Que profesionales y familiares, por favor, desde los 35 o 40 años de una persona con síndrome de Down, tenemos que ya hacer un análisis psicocognitivo completo. Y hoy tenemos muchos recursos, tenemos muchos test, tenemos muchas maneras de hacerlo, y hacer un buen seguimiento. Obvio es decir que mis hijas lo están teniendo, ¿no? Entonces podemos ver, ahora empieza un poquito de declive en esto, en la memoria o en el lenguaje. Ahora resulta que parece que se aísla más, pues parece que se cansa más. Pues parece que en el trabajo la jubilación tiene que ser antes. Ya no cabe decir la jubilación, ¿no? A los 60. La jubilación a lo mejor está muy justificada y socialmente justificada y pagada en una persona con síndrome de Down a los 45 años. Porque ya vemos que no aguanta el trabajo. No significa que pase después a la pasividad, no. Sino que tendrá que hacer otro tipo de tareas en otro espacio. Pero no el tener que estar levantándose a tal hora y fichando y todas esas cosas. Todo dependerá naturalmente de cada persona y de cada trabajo. El declive será mayor a mayor grado de discapacidad intelectual. O sea, cuanto mayor sea el grado de discapacidad intelectual que tenga la persona con síndrome de Down, ese declive lo veremos más intenso y probablemente será también, digamos, más rápido, ¿no? Las habilidades ejecutivas, todo lo que depende de la parte anterior del cerebro, ¿no? De la corteza prefrontal, como he dicho, la menor tolerancia ante situaciones nuevas o improvisaciones, los trastornos obsesivos compulsivos que muchas veces muestran y que se agravan al hacerse mayor. Pues de Las Palmas recibí el otro día una consulta en donde una mujer que está ahí y que está tira muy bien, pero es que ahora, antes aceptaba lo que le decía a su hermana. Es que ahora no acepta, dice, es que a veces se pone hasta agresiva, ¿no? Pues porque va evolucionando, evidentemente esa evolución va a peor. Muestra mayor dificultad la flexibilidad mental y mayor frustración, mayor enfado, tendrán mayor dificultad en la autorregulación de sus emociones. Todo eso contribuye, lógicamente. Entonces, ahí tienen, por ejemplo, en la Fundación Aura de Barcelona, hacen un screening de seguimiento neuropsicológico, es muy bueno. Entonces, analizan rendimiento en las tareas, memoria, atención, lenguaje, funciones ejecutivas y praxis. Yo se lo recomiendo, seguro que hay muchos más, pero nosotros estamos siguiendo eso y la verdad es que va muy bien. En la Fundación Aura es una gran fundación de Barcelona que puso en marcha el empleo con apoyo en el síndrome de Down. Hoy día no solamente el síndrome de Down, sino también otras discapacidades intelectuales, pero fueron pioneros. Fueron pioneras, realmente fueron dos psicólogas, donde, sobre todo Gloria Canals, que seguro que la conocen, tiene mucha capacidad ahí, ¿no? Bien, pues yo se lo recomiendo. La enfermedad de Alzheimer. ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? Consiste en un envejecimiento patológico, claramente patológico, de las personas y se caracteriza por la aparición progresiva de procesos de demencia. Es decir, lo que define a la enfermedad de Alzheimer es la demencia, combinada con desórdenes de las funciones cognitivas y del comportamiento, y hay una modificación completa de su personalidad. Yo podría estar ahora un par de horas hablando de la enfermedad de Alzheimer, pero el tiempo realmente se consume y tengo que ir terminando, porque tengo ahora como unas 20 diapositivas más que no voy a enseñar. A ver,
Lo que me interesa es esto. Aquí dice enfermedad de Alzheimer y síndrome de Down, que es de lo que ahora iba a hablar de una manera concreta. Y es una guía práctica para cuidadores. Está hecha por servicios norteamericanos de una gran calidad, pues concretamente la Asociación Alzheimer y la National Down Syndrome Society de allá. Está muy bueno, enormemente práctica, donde describe maravillosamente bien, incluso para personas que no son médicos, que son familiares, las distintas fases, cómo va, cómo evoluciona el Alzheimer, a qué se debe. Yo simplemente les voy a decir que la razón fundamental de que aparezca con mucha frecuencia el Alzheimer en el síndrome de Down es porque dentro del cromosoma 21 hay un gen, que es el APP, que en lugar de estar 2 veces representado va a estar 3, puesto que se trata de una trisomía. Y ese gen lo que fabrica es lo que llamamos proteína preamiloide, la cual se va a convertir en gran parte en una proteína tóxica en el cerebro, patológica, que es la proteína beta-amiloide. Eso, junto con otros asuntos que no voy a entrar porque no me da tiempo, se explica que sea una patología, el síndrome de Down, una patología especialmente proclive a provocar la enfermedad de Alzheimer. Y es una enfermedad que en este momento no tiene curación. Podemos paliarla, evidentemente, muy al principio. Hay algunos fármacos que son medianamente útiles, un poquito, pues lo que llamamos inhibidores de la acetilcolinesterasa, la memantina, pero que realmente su efecto es muy moderado, muy leve, pueden ayudar un poquito, pero realmente no solucionan. Lo que hay que hacer es, eso sí, preverla y diagnosticarla lo antes posible y no llamarse a confusión. Hay una serie de enfermedades que se parecen en algunos síntomas a la enfermedad de Alzheimer, pero que hay que destacar el hecho de que hay que detectar y hay que estar seguros de que no tienen eso. Es decir, ¿tiene depresión o no tiene depresión? Porque si tiene depresión es tratable, pero si los síntomas no son de depresión, probablemente tiene Alzheimer. Y eso ya es algo que ya no se quita. ¿Me explico? Y eso es muy importante, porque claro, si lo que tiene es un hipotiroidismo, que hasta entonces no lo habían descubierto, el hipotiroidismo cursa con un deterioro y un enlentecimiento, y dice, no, claro, 45, 50 años, es que ya ha aparecido, ya empieza con el Alzheimer. Mi hija Toya, la mayor, la que no tiene síndrome de Down, sino el síndrome de Cullen-de-Vries, su hipotiroidismo lo estamos descubriendo ahora, a los 55 años, porque no lo tenía. Bueno, pues ¿qué hacemos? Pues nada, su Eutirox, y ahí será, porque si no, es que se está enlenteciendo mucho, claro, lo que nos puso un poco sobre aviso. ¿Cómo está su TSH? ¿Verdad? Bueno, esto, vamos, seguro, esto va a misa. Pues bien, todo esto está aquí. Entonces, yo he mandado 60 ejemplares de este cuadernito, de esta guía, se lo he mandado aquí a Plena Inclusión. Así que pídanselos. Pero que si hacen falta 60 más, los mando. Quiero decir, o 100, que no me importa, porque esto lo ha hecho la Fundación Iberoamericana Down 21, y si algún objetivo tiene esta fundación es precisamente solucionar problemas, ¿no? Informar y sobre todo dar soluciones. Quiero decir, no se marchen de aquí con la cosa de decir, no, es que yo no tengo acceso a esto. Y todo lo que iba a decir probablemente ya lo tendrán aquí, con lo cual me ahorro el decírselo y lo único que hago es dar trabajo a mis queridas amigas de Plena Inclusión, a Erika, y exíjanles que les den. Y que si necesitan más, repito, mando todos los que hagan falta. Así que encantado de conocerles. Bueno, Jesús. Pues muchísimas gracias a Jesús por sus aportaciones y si les parece, procedemos a la ronda de preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, pues finalizamos. Ay, pues qué bien, ¿no? Ha dejado todo claro. Muy bien. Bueno. Muchas gracias. Gracias.